Capítulo 3. Octubre de 2013. Víctor estacionó el coche en una de las calles aledañas al recinto hospitalario. No necesitó preguntar por dónde se llegaba a urgencias, que había visitado ya sobradas veces con anterioridad. Personas con rostros circunspectos deambulaban por la puerta, yendo y viniendo, marcando un trayecto a veces repetitivo, a veces aleatorio, propio del que no tiene otra finalidad que matar al tiempo, manteniendo el cuerpo activo para poder calmar la mente, en la búsqueda de equilibrio necesario que temple los nervios. Resultaba curioso observar cómo imperaba el silencio incluso entre los acompañantes, como si en los momentos de gravedad el diálogo con uno mismo fuera más eficaz que con ninguna otra persona. El aire salado de la capital empastaba su angustia a la altura de la garganta, y le costaba respirar, incluso hablar. Atravesó la puerta como si llevase plomo sobre los hombros y se dirigió a admisión. Le dio el nombre de su madre al administrativo y le expuso la manera en que había ingresado de forma muy sucinta. Abordé con la poca información de que disponía. En ese momento la vecina que había acompañado a Fuensanta lo asaltó por la espalda. Se abrazó de él y rompió a llorar. Gracias a Dios que estás aquí. ¿Cuánto me ha costado hablar contigo? No cogías el teléfono. No puedo estar siempre pendiente del móvil mientras trabajo, se quejó Víctor. ¿Qué ha pasado? Se volvieron a enzarzar, le informó la vecina con la voz quebrada. Pero esta vez ha sido gorda. Las voces de tu padre se escuchaban desde mi casa. Le dije a Fernando que subiera. Me estaba dando miedo. Yo me quedé al pie de la escalera y oí cómo aporreaba la puerta para que le abrieran y poder entrar a ver lo que estaba pasando. Víctor la sujetó por los brazos y le chistó con suavidad para calmarla. Apenas podría hablar, no dejaba de hipar. Vale, tranquila, ya me lo explicarás luego con más detalles. ¿Sabes dónde está? Me han dicho que se la llevaban al quirófano, que preguntaras por el doctor Gálvez cuando llegaras. A mí no me han querido decir ni mu porque yo no le toco de nada, solo soy la vecina. Toma. La mujer le tendió un pase de acceso al área de urgencias. Está bien, no te preocupes, vete a casa y descansa, ¿de acuerdo? Hablamos luego. Le sonrió. Muchas gracias por acompañarla, no sabes cómo te lo agradezco. A tu padre lo han llevado al centro de salud. Iba con una raja grande en el brazo, chorreando de sangre. El rostro de Víctor se descompuso aún más. Su corazón comenzó a latir con fuerza. No podría atender ambos frentes. Se pasó la palma de la mano por la cara y respiró, mirando a la vecina en silencio, dejando que sus pensamientos se estrellaran unos contra otros. Su mente valoró las opciones y el corazón decidió. ¿Dónde está mi abuela? Se quedó en casa de la Puri, tomándose una tila. ¿Podréis cuidar de ella mientras estoy aquí? Pues claro. Víctor asintió y se volvió para buscar a alguien que le indicara dónde encontrar al susodicho doctor Gálvez. Por indicación de un celador, lo encontró en una minúscula consulta, escribiendo notas en historiales clínicos. Tras identificarse, el facultativo invitó a Víctor a que tomara asiento y le informó el carácter urgente de la operación. Fuensanta tenía el brazo destrozado y una hemorragia interna que era preciso detener. El médico siguió hablando a requerimiento de Víctor, quien, incapaz de usar palabras, se comunicaba con los ojos. No era una persona débil, pero el peso de los sinsabores, de los problemas hechos rutina, comenzaba a sobrepasarlo. Si todo va bien y no surge ninguna complicación durante la intervención, se recuperará, no se preocupe.
y podrá llevar una vida relativamente normal. Se puede vivir sin ese órgano. Eso sí, tendrá que extremar las precauciones y tomar medicación porque su sistema defensivo se verá afectado, pero irá bien. Necesitaba creerlo, y se amparó en el tono de su voz, en su sonrisa empática y en su mirada directa, incluso plácida, para conseguirlo. ¿Puede esperar en la puerta del área de quirúrgica? En cuanto terminen de operar, saldrán a informarle de cómo ha ido todo. Con un gracias y un apretón de manos, Víctor abandonó la consulta y avanzó por los pasillos interiores del hospital hasta el lugar indicado. Aventuraba un tiempo de espera largo, de modo que se acercó a una máquina de café y eligió el cortado sin mirar la hora. Necesitaba estimularse, mantener la capacidad de reacción. Girando con lentitud, el palillo de plástico en el interior del vaso tomó asiento en una de las 5 sillas vacías que, engarzadas entre sí, había junto a la puerta que daban acceso al área quirúrgica. Echó la cabeza hacia atrás y la dejó caer contra la pared mientras estiraba las piernas. Bebió un sorbo y cerró los ojos. La cita de Shakespeare, repetida como un mantra en los últimos años con el único fin de animarse y recomponerse, volvió a aparecer impresa con letras blancas en la oscuridad de su mente. El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos. Un deje de ironía, inevitable, ensombreció su sonrisa. ¿Cómo jugar aspirando a ganar cuando nunca pillas ni una simple pareja, cuando ni siquiera sabes lo que es un as? Dejó el café sobre el asiento que había junto a él y empezó a juguetear con su teléfono. Abrió WhatsApp. Tardó apenas unos segundos en recorrer la lista de sus contactos. Escasos, reparó en el pequeño círculo social que le rodeaba y con el que se codeaba a diario. Nada que ver con lo habitual de sus coetáneos, que a sus 24 años poseían una lista interminable de amigos con los que ejercían los pulgares a cualquier hora del día, chateando sin cesar. Recordó entonces la aseveración más repetida por sus profesores en la etapa escolar. Es algo introvertido, le cuesta relacionarse. En público su madre siempre lo llamaba timidez, pero en privado no era necesaria catalogarla alguna. La huella de sus primeros 6 años de vida habían dejado impresa en él, era más que evidente, al igual que su repercusión más palpable. El alto grado de dependencia materna de la que aún no había conseguido deshacerse. Una corriente de aire debió impulsar una puerta hasta cerrarla de golpe. Lo sobresaltó el ruido fuerte y brusco que produjo, abrumándolo. Apenas guardaba recuerdos de aquellos primeros años, no conservaba imágenes claras, a excepción de algunos flash borrosos salpicando su memoria. Pero sí albergaba sensaciones, como aquel que atesoraba determinados aromas que le causaban bienestar sin saber por qué, o determinados sonidos que le alteraban negativamente, despertando su ansiedad. Algunos rostros difusos aparecieron ante él como bocetos de un retrato, carentes de matices. Se preguntó qué habría sido de ellos. Clavó la vista en un punto indefinido del espacio, absorto en la búsqueda de una respuesta que nunca se preocupó por hallar. Sospechaba que Fuensanta había mantenido contacto con alguna de las madres con las que tuvo una mejor relación, pero Víctor no le preguntó jamás. Optó por paliar su ignorancia, creando una versión endulcorada del probable destino de todos ellos. Tal vez porque cerciorarse de su fatalidad aventurada, un destino también fatídico para él, y huía de aquella sombra como de la peste, aunque seguía sin poder esquivar las preguntas. ¿Por qué se han de pagar los errores ajenos? ¿Cómo una sola y desafortunada decisión puede variar el rumbo de la vida de una manera tan radical? Un facultativo, vestido de verde, con la mascarilla colgada al cuello, irrumpió en el pasillo, espantando sus pensamientos. Al verlo,
Una decena de personas se irguieron en las sillas a la expectativa de buenas nuevas, con el corazón encogido al igual que él. El médico pasó de largo y entró en un despacho cerrado con llave. Una voz enlatada reclamó por megafonía a los familiares de Fuensanta López, y Víctor saltó del asiento. Le informaron de que todo había ido según lo esperado. La hemorragia había sido controlada y el brazo extirpado. No obstante, debían ingresar a la unidad de cuidados intensivos a consecuencias de la abundante pérdida de sangre. Tras recibir explicaciones, Víctor volvió a ocupar la misma silla de antes. Apoyó ambos codos en las rodillas y dejó caer el rostro en las palmas de las manos, intentando ordenar las horas y los días que le quedaban por estar ahí. No lo consiguió. Un llanto silencioso puso música a una mente plagada de nubes, sin espacio para pensar. Lo único que acertó a decir es que no se marcharía de allí hasta saber que su madre había conseguido despertar de ese nuevo mal sueño. Aroa abrió la puerta con su llave. Hacía 2 años que un estudio de 30 metros cuadrados había pasado a ser un pequeño gran universo, reemplazando el espacio que en casa de sus padres siempre le perteneció. Aún así, seguía conservando una copia que solo usaba para entrar a la hora del almuerzo, cuando sabía sobradamente que se la esperaba, aunque de buena gana la hubiera devuelto. Los últimos acontecimientos vividos con su padre habían tensado su relación. La negativa por parte de éste de su derecho a saber había levantado un muro invisible cuyo grosor aumentaba por días. Pero es difícil desterrar los afectos nacidos desde la infancia, y eran ellos los encargados de templar un pulso basado en el engaño, en la negación de ayuda, en la privación de respuestas que resultan ser vitales cuando surgen las preguntas, en el miedo racional y hasta comprensible del rechazo a la pérdida de aquel a quien se ama. Por eso, no descartaba continuar visitándolos a diario. 1 hora y media en el tiempo que le concedía su empresa para comer. Su propia casa estaba a 6 paradas de metro. El menú más barato de las cafeterías de la zona no bajaba de 10 euros, y el comedor de sus padres quedaba a tan solo 10 minutos andando. La opción más rentable estaba clara. Así es que seguía acudiendo a diario a almorzar con ellos a cambio de un beso, una charla rápida y alguna que otra esporádica que compensara un gasto que le daba reparo ocasional. Ellos seguían acogiéndola encantados, prolongando unos encuentros que sabían que acabarían cuando el compromiso amoroso se vislumbraba en el horizonte como un sol naciente e imposible de detener. Nada más entrar, Aroa soltó el bolso y la chaqueta y se apresuró a saludarlos con un beso cordial. Aspiró el olor a especias y a guiso recién hecho que escapaba de la cocina. Se asomó al comedor y echó un vistazo a la mesa para completarla. Estaba perfecta. Solo faltaban los platos y la canasta del pan. Mientras su madre terminaba de servir, cogió el mando a distancia y comenzó a zapear, buscando el canal habitual de noticias que le permitía debatir, como si estuviera en sus manos reparar los problemas que adolece el país. Iniciaron su almuerzo, acompañados de un sonido de cubiertos, de algún choque de cristales y de la voz de la presentadora que desde la pantalla desgranaba con cierta urgencia los sucesos acontecidos. La atención de Aroa, extraviada tras el anuncio de un nuevo caso de corrupción política, se reavivó ante las inesperadas palabras del periodista. Y de Valencia nos vamos a Málaga, donde esta mañana se ha producido un presunto nuevo caso de violencia machista. Pedro y María del Mar continuaron comiendo ajenos a la pantalla. Aroa detuvo la cuchara a media altura. Le repugnaba lo que acababa de oír. El hecho ha tenido lugar en la barriada malagueña,
de La Palmilla. Pedro volvió la cabeza en dirección del televisor. Según fuentes cercanas a la víctima, el presunto agresor golpeó a su pareja, que tuvo que ser atendida en urgencias en el Hospital Regional de Málaga, donde ha sido intervenida quirúrgicamente. La narración de los hechos fue interrumpida por unas imágenes grabadas frente al portal de un edificio de viviendas. Los destacados de la noticia aparecían sobreimpresos en la parte inferior de la pantalla y encima de estos. Una mujer cobraba el protagonismo de ser abordada por un micro ante la mirada quejumbrosa de un corrillo de personas. El reportero, destacando allí, hizo una brevísima introducción de la noticia y preguntó, en tono sensacionalista, si conocían a la presunta víctima. La mujer, que instantes antes sollozaba y se frotaba las manos con nerviosismo, pareció crecerse, como quien no quiere perder un minuto de gloria apareciendo en un medio de comunicación de ámbito nacional. Claro que la conocía, afirmó con rotundidad. Desde que llegó de Sevilla, con su niña en brazos, así de chiquita. Separó las palmas de sus manos para marcar una distancia escasa, al tiempo que frunció el ceño de forma lastimera. 25 años tenía, y Aroa solo unos meses. Fíjese usted si hace que la conozco. Aroa inclinó sin querer la cuchara y el guiso se derramó en el plato. Notó cómo se le encogía el estómago y se le entrelazaba la nuca, sin poder apartar la vista de aquella mujer. Tenía que ser casualidad, ¿o acaso el destino le tenía la mano que le había negado a otros? Me da mucha pena, Fuensanta, continuó diciendo entre gemidos aquella mujer. No merece que le pase esto, de verdad que no. María del Mar se retrepó en la silla con un lamento mudo y triste entre sus labios, escuchando la respiración acelerada de Pedro al sentir la mirada inquisidora de Aroa clavada en él. «¿Es ella, verdad?», preguntó su hija.